Ya está con nosotros Pedro Donoso para hablar justamente de coyuntura política. Él es director del INCARE y además de todo esto nos quedamos con la última pregunta que hizo don Ramón para empezar esta entrevista. Bienvenido, señor Donoso, a la mañana en RTP. Buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. La última pregunta que decía don Ramón, el tema de quién podrá reemplazar o quién sería el sucesor de estas estructuras políticas como el correísmo, el novoato. ¿Será tal vez el señor Noboa? Porque si revisamos las últimas elecciones, podemos ver que no hay un proceso de reelección del presidente, y esto con las diferentes dificultades que hemos tenido. El expresidente Moreno no quiso reelegirse, el expresidente Guillermo Lasso llamó a muerte cruzada, tal vez no sean los antecedentes necesarios, pero será Daniel Noboa con su estructura de ADN y con parte también de PRIAN que tiene al interior, ese candidato que puede hacer frente y tal vez eliminar estas estructuras. Pero es muy complejo determinar ahorita qué es lo que puede suceder en un país finalmente en donde siempre nos sorprende. Digamos, el Ecuador tiene esta capacidad de cambiar absolutamente todo en poco tiempo. Recordemos las elecciones del 2023, una semana antes del debate presidencial de primera vuelta cambió todo, cambió el tablero electoral. Por lo tanto, es muy complejo como determinar con eficiencia una metodología de escenarios, ¿no? Es decir, o por lo menos yo no me atrevería a decirlo. Faltan muchos meses aún para el proceso electoral, aún ni siquiera tenemos determinado cómo va a estar la papeleta, porque si bien ya se han dado los procesos de democracia interna, parecería ser que finalmente, digamos, van a haber unos procesos de alianzas que establezcan cómo va a quedar determinado la papeleta. Entonces es demasiado pronto el poder determinar quién puede ganar una elección. Pero la reflexión que sí hay que hacer es que más allá del proceso eleccionario, del cual nos encanta hablar, digamos, pero creo que no es lo más importante que vaya a suceder el 2025. Es decir, no estamos entendiendo como sociedad que el 2025 es un año profundamente transicional. No solo se va a elegir a presidente y asambleístas. Recordemos que tiene que haber un cambio finalmente en otras funciones del Estado, y creo que eso tiene más que ver con el cambio de la dinámica política o las estructuras como ustedes lo han determinado, ¿no? Es decir, hay que renovar parcialmente la Corte Constitucional, se va a renovar totalmente el Consejo Nacional Electoral, hay que elegir fiscal general de la Nación, hay que elegir finalmente superintendente de bancos, que hasta el sol de hoy no se ha elegido, hay que elegir superintendente de compañías, hay que elegir superintendente de economía popular y solidaria. Es decir, van a haber muchos cambios también en otras funciones del Estado que también obligan que nosotros podamos fijarnos, digamos, y hacer un análisis de aquello que ellos sí podría, digamos, determinar quizás un cambio, no sé si de estructuras, pero relaciones de poder sí. Señor Donoso, la estructura de ADN como tal, al inicio se definía como centro-izquierda, en su momento la figura de Noboa como pensaba. El partido ya hemos visto que ha fichado figuras de otros movimientos, de otros partidos que van desde la derecha, otros ex de izquierda, y en el ejercicio del poder y a galope como lo ha hecho en el ejercicio del poder, intentar estructurar un movimiento desde el partido para estar en las elecciones en ese momento importante que usted señala. ¿Cómo cree que terminará siendo la estructura de ADN? ¿En qué va a devenir el estilo de gobierno de Noboa en caso de ser reelecto? Y si ha logrado encontrar esa definición de lo que quiere, lo que aspira, qué línea ideológica va a seguir, cuál es el referente regional que va a tomar, o si es su propio referente. Esa es una gran pregunta, digamos. A mí me costaría mucho determinar o poder etiquetarlo ideológicamente, porque además este es un presidente sin partido, por más partido que tenga, ¿no es cierto? Es decir, Noboa llegó a la presidencia sin partido, con una alianza finalmente inexistente, con una alianza ficticia. Uno de los miembros de esa alianza ya no existe, que era el movimiento Mover. Otro está presentando un candidato a la presidencia, ¿cierto? Que es el partido PID. Entonces es muy difícil determinar la etiqueta ideológica, digamos, ¿no? De un presidente que más juega, diría yo, a la no política que a la política, digamos, ¿no? Marc Aubé, que es un antropólogo que en los 90 definió los no lugares, decía él, ¿no? Es decir, un aeropuerto es un no lugar, porque es un lugar de transición, un hospital es un no lugar, porque es un lugar de transición. Si acuñamos, digamos, ese término a quizás la política ecuatoriana, podríamos definir que Noboa, ni siquiera su partido, digamos, que Noboa juega a la no política. Esa podría ser su identidad.
Ahora, la pregunta es muy importante porque de una u otra manera los políticos que no tienen identidad, o los proyectos que no tienen identidad, para no hablar de los políticos en sí mismos, sí corren el riesgo de que sus antagonistas construyan su identidad. Es decir, cuando tú no te defines, estás sujeto a que tu oposición te defina qué es lo que eres, ¿no es cierto? Y digamos, Noboa no es fácil etiquetarlo. Usted decía cuál es su referente internacional. Me cuesta definir cuál es su referente internacional, ¿verdad? Porque uno podría decir finalmente que está más vinculado a una, no sé, derecha, pero después dice lo que dice sobre, no sé, Bukele o Milei, ¿no es cierto? Y todo se rompe. Entonces, creo que es más, digamos, una lógica de una no política. Creo que esa etiqueta podría definirlo, pero ideológicamente es muy complejo ubicarlo. Sí. Señor Donoso, este totalitarismo que puede llegar al futuro, ¿no? Si Noboa gana, si Daniel Noboa, ese cambio que usted está diciendo, ¿no? Que vamos a cambiar realmente todo, porque el 2000, como dice usted muy bien, el 2025 no es un cambio solo de transición, sino un cambio total. Ese cambio va a ser total en términos de que el correísmo se iría y entraría un noboísmo y un cambio judicial dentro de esa expectativa, porque todos los poderes están tomados. Entonces, usted ve también que la justicia, como las otras áreas, vayan a hacer un cambio hacia favor de Noboa. También es una pregunta muy interesante y finalmente creo que lo que hay que hacer es hacer un análisis de lo que pasaba el 2023 con lo que está pasando ahora. Cuando Noboa llegó, digamos, al poder, mi gran inquietud era cómo va a administrar la guerra de interfunciones que se vivía en ese entonces. No sé si recordamos que el Consejo de Participación Ciudadana estaba en pelea con la Fiscalía, la Corte Constitucional con la Corte Nacional de Justicia, es decir, había una guerra de interfunciones súper importante e impresionante además, ¿verdad? Y claro, una de mis grandes inquietudes es, llega Noboa huérfano de relaciones políticas institucionales, cómo va a administrar esa disputa, ¿no? Y hemos visto que la institucionalidad ha funcionado para Noboa, ¿no? Es decir, sorprendentemente, uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana interpone denuncias que lo benefician, el Tribunal Contencioso Electoral lo beneficia, la Fiscalía lo beneficia de una u otra manera, ¿no es cierto?, con actos de acción u omisión. Toda la institucionalidad empieza a funcionar a favor de Noboa. Sin embargo, mientras se acerca el proceso eleccionario, vemos que la guerra de interfunciones que sucedió en el 2023 muta a una guerra intrafunciones en el 2024. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una guerra interna en las funciones del Estado, ¿no? Es decir, la Fiscalía allana jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana empieza a implosionar internamente, la Asamblea empieza a implosionar internamente, es decir, ya esa guerra de las funciones una contra otra tienen, digamos, problemas internos, ¿no? Yo creo que ese es un tema bastante complejo de resolver. Me dificulta determinar qué es lo que pueda pasar con Noboa en Carondelet, pero yo me atrevería a decir que es altamente probable que la realidad que estamos viendo ahora se repita si es que Noboa regresa, digamos, a Carondelet, si es que Noboa es reelecto, digamos, ¿no? Es decir, que de una u otra manera empieza la institucionalidad a funcionar a su favor. Pero esa condición, ese escenario sí está determinado por los índices de valoración de gestión. Porque una cosa era Noboa antes del 8 de enero, ¿no es cierto?, cuando se da esta toma del canal de televisión, y otra es cuando, digamos, se declara conflicto interno y los números de Noboa finalmente se disparan. Entonces, mucho dependerá de la reacción, del funcionamiento y sobre todo de los números que tenga Noboa para que la institucionalidad funcione a su favor, digamos. Sí, señor Donoso, contamos con 17 precandidatos presidenciales para las próximas elecciones, mientras que la mayoría de ellos tienen nula posibilidad de llegar o tener una oportunidad de llegar a la presidencia. Este sistema partidista de esta democracia a veces tiene ciertas falencias en el sentido que utiliza un partido para alquiler, tiene un candidato que ni siquiera es militante de este partido o no comparte la línea ideológica. ¿A qué se debe esta cantidad de tantos candidatos que creen que, digamos, están aptos para llegar a la presidencia? ¿Usted qué fallas encuentra de estos sistemas partidistas democráticos? A ver, varios temas ahí, ¿no es cierto? La primera, yo no soy muy... yo entiendo que la crítica finalmente son 17 candidatos, es un montón. Entiendo, digamos, la crítica es casi un candidato por cada 1.000.000 de habitantes, si es que podemos confiar en el censo que hizo Guillermo Lasso, que no lo sé, Claro. pero
pero digamos que sí, ¿no? No sé qué tanto, o sea, no sé cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? Usted me va a decir, este señor está loco, es un montón. La política es una ciencia y hay que tener indicadores, digamos, y no existen indicadores para determinar cuántos políticos por cada 100.000 habitantes, por poner un ejemplo, tiene que tener un país. Eso no está determinado, finalmente, ¿no? Con esto no quiere decir que está bien o está mal que tengamos 18 o 17 candidatos. Creo que el fenómeno que a mí más me preocupa, más allá de tener muchos candidatos, lo que usted ha planteado, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de no tener relación entre los partidos y los candidatos. Es decir, en este país, ¿no es cierto?, yo siempre repito esto, somos un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología. Alguien sale a decir que ese día se levantó con ganas de ser presidente, lo anuncia o dice que lo consultó con su esposa y están de acuerdo, ¿verdad?, y finalmente salen a buscar un partido. ¿Por qué esto es grave, digamos? Más allá de la teoría, más allá del purismo político, ¿no es cierto? Esto es grave porque las ideologías existen, ¿no? Es decir, esta teoría de que las ideologías no existen no es verdad, y lo voy a explicar. La ideología es del cómo lo vamos a hacer. Es decir, todos estamos de acuerdo en el qué. Me imagino que el señor Guillermo Lasso y el señor Rafael Correa están de acuerdo en que hay que eliminar la violencia del Ecuador, finalmente, ¿no es cierto? La pregunta es cómo, y en el cómo se diferencia todo. Entonces, cuando tú eres un candidato que no tienes una relación ideológica del partido, tú vas a trazar el camino para resolver los problemas del Ecuador, es el camino X, pero el partido seguramente piensa que es el camino Y. Y como el partido también pone asambleístas, ahí viene, ¿no es cierto?, una posibilidad alta de rompimiento en la gobernabilidad, porque tu partido va a querer resolver el problema X de una manera y tú vas a querer resolverlo de otra manera. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, entender que tiene que haber una relación ideológica o sobre todo ponerse de acuerdo en un plan de gobierno, de decir, los problemas del Ecuador que son X, Y y Z, los vamos a resolver así, así y así. Porque si no, el problema es que nos estalla, digamos, la gobernabilidad, ¿no es cierto? Ahora, respondiendo a su pregunta, creo que el problema finalmente es esta necesidad, ¿no es cierto?, de que si es que el partido no llega finalmente a cumplir un porcentaje de votación, desaparece, por lo tanto están obligados, digamos, a tener que apostarle a algo. Y eso sí le apuntaría finalmente a las alianzas. Por eso en mi primera intervención les dije que la papeleta, en mi criterio, aún no está definida, que hay una alta probabilidad de que esa papeleta cambie porque puede derivarse finalmente en alianzas. Entonces, para resumir, no creo que el problema son la cantidad de candidatos, creo que finalmente es algo discutible, pero no creo que es el problema de fondo, porque finalmente o tenemos esa diversidad o nos toca escoger entre candidatos como en Estados Unidos. El uno tenía 87 años y el otro tenía 92 años. Es decir, nos toca finalmente obligatoriamente escoger entre dos. Entonces, muchas veces la diversidad es mejor. Llegar a ese extremo de tener 17, no lo sé, digamos, ¿no? Pero creo que ese no es el punto. El punto finalmente es lo que usted muy bien ha señalado, que es la relación de cómo podemos crear candidatos que no emerjan de las entrañas de un partido y que sean finalmente esos candidatos que cruzan por la calle. Señor Donoso, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP.